Hoy vamos a ir a la escritura una vez más. Vamos a tomar un texto muy conocido también, que está en la epístola a los Hebreos. Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 12 y yo voy a leerles desde el verso 12 al 17. Esta palabra tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Así que yo quiero que hoy una vez más esté atento a lo que Dios nos quiere recordar, a lo que Dios nos quiere decir. Y no vaya a decir que no, así usted la haya escuchado. Esta palabra tiene que ver con usted. Esta palabra tiene que ver conmigo. Sí, no tratemos, escúcheme bien, de evadir, sino más bien escuchemos con atención qué nos quiere decir Dios. A veces nosotros nos afanamos, Dios, háblame, y pareciera que, lo he dicho muchas veces, pero vuelvo y lo repito, este año creo que no lo he dicho, ¿sí? Pero a veces pensamos que Dios nos va a hablar y esperamos que Dios de pronto en medio del cuarto se escuche una voz como, y no es, llame por el nombre, fulano de tal, mira, yo te mando, haz esto, haz aquello. Y si no escuchamos esa clase de voces, pensamos que Dios no nos está hablando. Pero mira, esto es lo que yo quiero mostrarles. Dios nos habla por su palabra. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor? A veces, escúcheme bien, ustedes se acuerdan la historia de Elías, donde vino el terremoto, vino la tempestad. Dice, pero Dios no estaba ahí. Eran manifestaciones de Dios, pero dice, Dios no estaba ahí. Dios no necesariamente utiliza una voz de fuerte para hablarnos y con relámpagos y con truenos, sino que a veces viene con el susurro de Dios, con el silbo apacible. Sí, así como usted muchas veces le habla a su hijo, hijo, hija, por favor, esto, haz aquello, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, yo te mando, yo te hago ver el camino incorrecto donde estás. ¿Sí? Si muchas veces no escuchan, ahí sí, ¿qué estás haciendo? Ya viene de pronto otra clase de voces, pero escuchemos el susurro. Y yo sé que cuando nos reunimos como iglesia, escuchamos eso, el consejo de Dios, el consejo amoroso de parte de Dios. Bien, así que vamos a Hebreos capítulo 12 y voy a leerles desde el verso 12 al 17. Dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tremendo esto. Seguid la paz con todos. ¿Qué es lo que nos, mire, ahí ya está diciendo? Mire, esto ya es susurro de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Con algunos. No, es que a mí el que me declare la guerra, pues guerra va. No, escuche, sigan la paz con todos. No cause conflictos, no cause peleas, no compre peleas. Escuche, mire cómo Dios nos habla. Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Wow, Padre, muchas gracias. Mira, con toda la reverencia, el temor reverente, Señor, me pongo delante de ti, como siempre te digo, que no sea yo, Señor, que seas tú a través de mí, que pueda ser canal
a través del cual fluyen tus palabras, fluye el mensaje para todo el pueblo, siendo yo el primer beneficiado con ello, Señor. Así que aquí nos ponemos delante de ti, Señor, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra vida, nuestra voluntad, reconociéndote, tú eres nuestro Dios. Habla, 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 que tu pueblo, que tu iglesia escucha, Señor. Y como tú, Espíritu Santo, enviaste el mensaje a todas las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la congregación, a la iglesia, al pueblo de Dios. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos inteligencia espiritual, Señor Dios mío. Danos discernimiento, quita todo embotamiento, Señor. Quita, Señor Dios mío, toda obstrucción, Señor. Quita y aleja, Señor, todas las distracciones que a veces se ponen en este momento, se atraviesan en estos momentos para no dejarnos concentrar en el mensaje, Señor. Quita toda ansiedad, Señor Dios mío, quita todo afán, Dios, y que hoy todos mis hermanos estén receptivos a tu palabra, Señor, y que tú obres a través de esa tu palabra para que no vuelva a ti vacía. Así que bajo tu guía y dirección quedamos todos en el nombre de Jesús de Nazaret, y la iglesia dice, amén. Bien. Un pasaje muy conocido, pero bueno, a manera de introducción quiero traer una estadística, un ejemplo más bien, sí, un ejemplo que es estadístico de tal vez sobre los accidentes en viales de tránsito, sí, según las estadísticas, una de las claves para que los conductores y automóviles salgan bien librados en los accidentes viales es, y tal vez escuchando y entrevistando y siguiendo las estadísticas, ¿cuál fue la clave por lo cual muchos conductores y muchos vehículos salieron bien librados de accidentes donde se podía ver la muerte? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la clave? ¿Sí? Cuando de pronto miraban los espacios, miraban las situaciones y de momento parecía, y todos pueden coincidir, en algún momento yo pensé que me destruía el carro, pensé que me venía la muerte, y muchos hablaron, pero luego decían, sí, hubo este escenario, y estoy hablando en lo físico, sí. Y entonces yo sé que a todos en algún momento nos pasa, al menos como conductores debemos tener esa precaución, ¿sí? Tal vez por eso cuando vamos conduciendo o estamos aprendiendo a conducir, no podemos quitar la mirada de ¿qué? Del frente, no podemos quitar la mirada del frente, porque si estamos aprendiendo a manejar, no tenemos control todavía, mecánicamente nos falta mucha motricidad, ¿sí? Para el lado que nosotros miremos, para ese lado inclinamos el volante, la dirección de los vehículos, ¿sí? Y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿sí? No tenemos la suficiente experiencia y es mejor que si una botella se cayó, déjela ahí, que se caiga, se riegue aún, o si no, pare, porque si no, por recoger esa botella usted se llevó la dirección para ese lado, porque para ese lado llevó la mirada, ¿sí? Entonces, dicen que la clave, o según las estadísticas de todas estas personas, fue y salieron bien librados porque en medio de todo había un espacio y ellos fijaron sus ojos en ese espacio, ¿sí? No en el vehículo que venía, no el que estaba a la izquierda, a la derecha, sino en el espacio que había, ¿sí? Miraron que ahí en ese espacio podían entrar y bueno, primero la gracia y misericordia de Dios, pero ese espacio, el poner la mirada en ese espacio y no en los obstáculos, fue lo que hizo que, o es lo que hace, o es la clave para que salgan o salgamos bien librados en todas estas eventualidades que se pueden dar cuando vamos conduciendo, ¿cierto? Entonces, tenían un espacio para maniobrar el vehículo y ahí fue su clave, ¿sí?
Y tal vez a partir de esto quiero construir un mensaje en esta mañana que es importante para nosotros como iglesia. Y aquí el escritor de la carta a los Hebreos utiliza o tenemos que mirar el contexto mejor para poder entender a qué se está refiriendo, porque empieza diciendo por lo cual qué, ¿sí? Por lo cual qué, dice, entonces tenemos que mirar qué es lo que hay anterior para poder mirar, porque él dice que por lo cual levanten las manos caídas, quiere decir que ha habido manos caídas, las rodillas están paralizadas, y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado, sino que sea sanado. Y luego nos recomienda, dice, y sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a ver algunas temáticas que son importantes dentro de la vida cristiana, y una de esas temáticas importantes es que la santidad, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué viene a aterrizar al escritor de los Hebreos para dejarnos estas dos o tres cosas bien interesantes que dice, sigan la paz con todos y la santidad? Fíjense, de tal manera que puedan caminar en santidad, que tengan paz con todos. Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo sé que todos aquí anhelamos un día estar cara a cara con el Señor. ¿Si es así o no es así? Pero sin santidad no se va a lograr. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces ustedes ya notan, ¿sí? Hay un requisito aquí, hay una clave, ¿sí? Muy importante, si es que queremos llegar a alcanzar esa promesa, ¿sí? Es santidad, ¿sabe? Y es una de las cosas que tal vez a veces la gente se puede ofender, porque incluso muchas, yo nunca acostumbro a hacer esto, pero hoy sí lo hago, ¿sí? De hablar muchas veces de congregaciones donde cambiamos el nombre porque queremos que nos vean muy light, ¿sí? Y utilizamos aún hasta palabras en inglés para darle nombre o renombre, porque ya no queremos que se llame iglesia, sino bueno, que llamamos de otra manera. Ya no queremos hablar tanto del pecado, sino bueno, queremos hablar más bien de todas las bendiciones, y queremos eso, que la gente escuche las bendiciones. Pero aquí la Biblia, aquí a este punto en el Nuevo Testamento, está hablando de cosas bien interesantes. Está hablando del pecado, está hablando de la santidad, porque cuando habla de la santidad tenemos que hablar del pecado, ¿sí? Porque de una u otra manera el pecado es lo que llega a que es como la mancha, es como la sombra que impide que podamos ver a Dios, ¿sí? El pecado es la mancha o la sombra que nos impide que vivamos en santidad, ¿sí? Y entonces no podemos dejar de hablar del pecado, no vamos a poder, o al menos en cuanto a mí respecta como pastor, siempre voy a estar alineado a este lenguaje del Señor. ¿Sabe? Porque una de las cosas que tenemos que hacer ver, y tal vez ahorita a medida que avancemos en la predicación, es que la gente entienda cuál es, escúcheme bien, la consecuencia del pecado, ¿sí? Aunque sí que fallamos, que somos pecadores, porque si no la gente no se va a arrepentir. Si yo le digo a la gente que todo está bien, que Dios te ama y bueno, tiene un plan maravilloso y que bueno, todo va a salir bien, como que la gente no ve la necesidad de arrepentirse, y si no ve la necesidad de arrepentirse, sabe, va a estar en tinieblas, no va a ver la santidad, ¿sí? Y por eso a veces vemos en la iglesia mucha mediocridad, ¿sí? Mucho negocio con el mundo, mucha amistad con el mundo, ¿sí? Mucha amistad aún casi con el mismo pecado, ¿sí? Que debe haber una diferencia marcada frente a esto. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos, o Dios, nos habla acerca de eso, del valor de la santidad, ¿sí? Y tal vez nos deja en claro estos dos ingredientes de los cuales dice, sigan la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es el único que escribe acerca de eso. Pablo a los tesalonicenses, Pedro en las cartas
dice, estén sus lomos ceñidos y velen por completo, ¿sí? Cíñanse de entendimiento para que entiendan que Dios los llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bueno, y ellos lo entendieron, los apóstoles lo entendieron, por eso aún Dios los usó para que nos quedaran estos registros en la Biblia y lo podamos seguir. Entonces, les decía que aquí hay una palabra por lo cual que quiero que vayamos a qué es lo que está hablando, porque la carta a los Hebreos tiene mucha teología, tiene muchas cosas que son importantes que las entendamos. Y una de esas es que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, que usted no es nada sin Jesucristo, que Él es el que da la vida eterna, Él es el sumo sacerdote, Él es el cordero que se dio por nosotros para pagar por nuestros pecados. Escúcheme bien. Y ustedes miran en el capítulo 10, dice que Él, el Señor Jesucristo, es ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Y hasta ahí tal vez nos interesaría, ¿sí? Tal vez si hablamos de esto en el sentir físico, para muchos, voy a hablar tal vez de algo muy sencillo, ¿sí? Si yo les digo que hay algo que nos quita el dolor de los músculos, muchos se van a interesar porque quiero, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Yo lo quiero, ¿sí? ¿A quién le gusta que le duelan los músculos? Ninguno. Y seguro que iríamos a interesar por tener esto, por saber qué es lo que me quita el dolor de los músculos o que me quita el dolor de cabeza para siempre, ¿sí? Y tal vez miraría hacia eso y dice, yo me interesaría. Y aquí el Señor nos habla acerca de algo, de ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Usted se ha interesado en esa parte? Es decir, Él es el que quita el cordero, es el cordero que quita el pecado del mundo. Y si usted mira hacia su vida y dice, vea, yo caigo en esto, yo caigo en aquello, pero Él quita ese pecado, ¿qué haría? ¿Qué pasos daría? ¿Sí? Y aquí es donde yo digo, la iglesia no puede negociar con esto porque ya encontramos dónde, quién lo puede hacer. De ahí que si usted sigue cometiendo pecado, sería culpable, porque sabe dónde está el que lo puede limpiar y que lo puede quitar. ¿Estoy dando a entender, iglesia? ¿Sabe? Quiero utilizar el lenguaje más amoroso en esta mañana porque de esa manera nos habla Dios. Frente a cosas tan sencillas, y aún le digo, Señor, dame la sabiduría de cómo hacer entender. Sí, porque a veces nos enredamos y decimos, pero es que yo no puedo este pecado, y sabemos que es pecado. Y decimos, pero si Él lo quita, Él nos puede limpiar de esa mancha, Él nos puede cambiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Y entonces aquí es donde está. El primero Hebreo viene diciendo, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de todos esos que vivieron en santidad, que es la galería de los héroes de la fe en capítulo 11 de Hebreos. Dice, por eso nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Venimos cargando pesos, pero ante todo dice el pecado que asedia, y dice aquí es donde debemos despojarnos de ello para que así podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? Y por delante vamos a tener muchas cosas, y a la derecha y a izquierda hay muchas cosas, igual que el conductor. Si usted se pone a mirar a la izquierda y a la derecha, seguro que su mirada se va a ir tras ello. Y por eso muchos van
quedándose en la carrera porque encontraron distracciones, cosas, el mismo pecado está ahí. Porque tal vez muchos llevan peso, el peso en su conciencia, el peso de tal vez de la imposibilidad, de la incapacidad de luchar contra el pecado, pero dice, pero yo puedo quitar ese pecado, pero yo puedo limpiarles de ese pecado. ¿Sí? Este es el punto, esta es la verdad. Y por eso dice, y ustedes deben despojarse de ese peso y de ese pecado para que puedan correr con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. Y entonces aquí ya empezamos a encontrar respuestas. ¿Cómo mantener la paz con todos? Poniendo los ojos en Jesús. Ayer Carlos Valentín les hablaba a los chicos acerca de cómo debe ser el caminar de un hijo de Dios. Sí. Y él les explicaba acerca de la necesidad de entender el ADN que tenemos. Porque, ¿sabes? Solo podemos vivir en santidad, ¿sí? Cuando decidimos por Jesús. Y Él está en nosotros porque Él nos ayuda. Y Él puede limpiarnos del pecado. De lo contrario, si usted no ha decidido por Jesús, si usted no se ha entregado a Él, va a ser difícil. Porque tiene que haber una rendición. Tiene que haber una decisión donde diga, yo quiero. Y de manera voluntaria darse a Él y recibirlo. ¿Para qué? Para que Él empiece a actuar dentro de ti. ¿Sí? Para que ese ADN sea cambiado, si no de lo contrario, su naturaleza siempre lo va a llevar hacia el pecado. Pero aquí vuelvo y aterrizando nuevamente, dice la Escritura, ¿cierto? Que era necesario poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder correr con paciencia lo que tenemos por delante. Luego, Dios nos dice, venga, es necesario que sigan la paz con todos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Poniendo los ojos en Jesús y viendo a las personas a través de Cristo, a través de Jesús. Porque si usted los ve de otra manera, seguro no va a tener paz con todos. ¿Sabe? Yo lucho a veces con personas que dentro de la iglesia, escúcheme bien, ojo con esto que les voy a decir, y escucho un mal reporte del otro. Es que fulano de tal, no, ojo, porque ese también, escúcheme bien, está siendo procesado y Dios está haciendo una obra en él. No impidamos con nuestras palabras, no pongamos, escúcheme bien, tal vez tropiezo. En ese Dios también está haciendo una obra. En ese también está el obrar de Dios. Así que es necesario entender este punto de tal vez a lo que Dios nos llama. Y entonces, venga, a través de Cristo podemos tener la paz con todos. Sí, puestos los ojos en Jesús, poniendo la mirada en Él. Es que podemos mantener esa paz, ese vínculo, decía Pablo, el vínculo de la paz, vestidos de amor siempre, como hijos escogidos de Dios. ¿Sí? Entonces, de esta manera, escúcheme bien, es que podemos empezar a mirar hacia esto que Dios nos dice, donde sigan la paz con todos. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Porque si usted los mira a través de sus propios ojos, va a ver que tiene errores, que tiene fallas, que aún tiene pecados. Pero si lo mira a través de los ojos de Dios, dice, aunque tiene fallas y errores, pero un día esa persona va a ser diferente. Y tal vez no hablo de los que están lejos, estoy hablando de los que están cerca. Sí, de los de su casa. Dios algún día lo estará transformando y algún día vamos a ver un fruto maravilloso en esa persona. Y de esa manera podemos tener la paz con todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, seguir la paz con todos y la santidad. Y entonces cuando hablo de la santidad siempre digo, pues sí, y acá el apóstol habla acerca de eso, dice, y es necesario que nosotros nos despojemos del pecado, porque el pecado es el que de una u otra manera entorpece la santidad, la contamina, hay contaminación, ¿sí? Siempre que hablo de santidad me recuerdo de algo muy especial y tal vez todos han escuchado acerca de
de ese tema, este animalito, el armiño, de cómo él tiene una piel maravillosa, estupenda, y es blanco, 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 blanco. Pero él es muy hábil y los cazadores, ¿cómo hacen para cazarlo? Porque sus pieles son demasiado, demasiado apetecidas, ¿sí? Y entonces ellos están pendientes y cuando este animalito sale de su cueva, ¿sí? Van rapidito los que los quieren cazar y untan de lodo la entrada. Y luego van y lo persiguen y él va a querer regresar y cuando llega ahí y ve que hay lodo, dice, él se queda quieto. Él prefiere que lo maten en lugar de ensuciar su piel. ¿Sabe? Esto lo debemos entender nosotros los cristianos. Sí. No importa. ¿Sabe? Aquí la Biblia incluso me llama a este punto, ¿sí? A este escenario donde tal vez nos habla el Señor, dice el verso 3 del capítulo 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si algún momento tuviéramos que morir en lugar de contaminarnos con el pecado, haríamos como el armiño, máteme, pero no quiero pecar contra Dios. Quiero fallarle al Señor. No me quiero ensuciar, ¿sí? Y tal vez de aquí nace otra frase que tal vez ustedes conocen, ¿sí? Que tal vez las ovejas hay un momento donde caen en el lodo, dice, pero solo los cerdos se revuelcan en ella, en ese lodo. Nosotros como ovejas siempre buscamos que el estar limpiándonos del pecado. Debe haber una conciencia en cada uno de nosotros y mirar hacia el pecado como Dios lo ve. Escúcheme bien. Y a Dios le repugna el pecado. A Dios le repugna. Sí. Dios, escúcheme bien, en su santidad como el armiño no se contamina con el pecado. Y si hay en nosotros la naturaleza de Dios, también debe haber en nosotros este sentir que habla el escritor de los Hebreos, de despojarnos de todo pecado. Todo lo que sea pecado debe ser algo que nos fastidie a nosotros. De los que insistentemente debemos decirle al Espíritu Santo, Señor, arranca de mí esto. Quítalo de mí. Era tan fuerte en el sentido literal de esto que el Señor Jesús dijo, si tu ojo, si tu mano es ocasión de pecado, dice, córtala, sácalo. Es mejor que entres al cielo sin uno de ellos que ir al infierno con ambos. ¿Sí? Entonces, es necesario a veces ver estas consecuencias del pecado para poder participar de la santidad de Dios, porque si no hay santidad no vamos a ver a Dios. ¿Sí? Y entonces, tal vez cuando miramos hacia esos efectos devastadores del pecado, sí, miramos y de manera rápida hacernos la idea, porque sabe, cuando en nosotros, en nuestra conciencia, hay todos estos efectos, tal vez vamos a empezar a ver el pecado de otra manera, como Dios lo ve, y empezamos ahora sí a rechazarlo. Y donde veamos pecado, inmediatamente estamos diciendo, no, a esto no. ¿Sabe? Y no porque sea meramente una posición religiosa, no, porque ya no lo queremos, porque esa naturaleza de Dios está actuando en nosotros para que seamos limpiados. Y ahí es donde dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Porque esa santidad no es un esfuerzo terrible que usted hace para hacer algo que es casi imposible, sino es dejar que sea replicada por el Espíritu Santo la vida de Jesucristo en mí. Y entonces, tal vez el mirar, vuelvo, repito, el pecado y entender que una de las cosas que trae el pecado en primera instancia es esclavitud. ¿Cuántos quieren seguir siendo esclavos? Nadie, todo el mundo quiere ser libre. ¿Si es así o no es así?
Lo estaba cantando hace un rato. Estaba cantando. Sí, sí, que en el Señor somos libres. Pero a veces pareciera que es una libertad condicional, como mientras estamos en la iglesia. Qué rico se siente aquí cuando estamos adorando y alabando y nos metemos en esa atmósfera espiritual. Pues quiero decirles que esta atmósfera es para mantenerla siempre a todo lugar. Pero pareciera que es una libertad condicional. Solo aquí en la iglesia es donde de verdad yo siento que, y me propongo y digo, sí, estoy ya no más. Pero salgo y cuando veo otra vez estoy en lo mismo. No, no. Entonces veamos el pecado como eso que me puede llevar encadenado en esclavitud. Por eso en Juan capítulo 8, 31, 35, tal vez ahí está, no un apóstol, no un profeta, sino el profeta de profetas, el Hijo de Dios mismo, está diciendo algo que es muy importante. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso el Señor dice, despójense de ese pecado. ¿Cómo nos quiere ver el Señor a nosotros? Libres. Y Él mismo está ahí para ayudarnos, para que nosotros no sigamos siendo esclavos de la misma situación. Mira alrededor, mira el mundo. ¿Y qué es lo que vemos? A pesar de que no están tal vez en centros de reclusión, en cárceles físicas, pero gente esclava del pecado. Humanidad esclavizada al pecado. ¿Sí? Pero ahí está claro, Juan está diciendo, mira, el que hace pecado, esclavo del pecado, pero mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está dándose una vez más, ¿quién nos puede liberar del pecado? ¿Quién? Él puede liberarnos, Él puede quitar el pecado. Él, escúcheme bien, aquí en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, Él puede tratar con eso que usted ha luchado y una y otra vez ha tomado tal vez el deseo de abandonar, pero Dios va a estar ahí. Debemos perseverar en ello. Por eso Pablo decía, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Por eso no se puede permitir, ¿cierto?, el pecado entre nosotros en la iglesia. No es que se dan ciertas cosas, ciertos comportamientos y conductas. No se puede tolerar. Sí. Pero eso usted lo debe decir de manera individual. No lo puedo tolerar en mi vida. No importa, porque a veces somos especialistas para no tolerar el pecado de los demás, pero nosotros sí hacemos como queremos. Y ahí es donde caemos nosotros de que en el fariseísmo. Le imponemos a los demás lo que nosotros no hacemos. ¿Sí? Por eso hay que mirar, una de las cosas en nuestra conciencia es, por eso el Señor decía, mira, yo quiero que caminen en libertad la carrera que tienen por delante, pero tienen que despojarse del pecado porque eso los esclaviza. Eso les trae esclavitud. Por eso Jeremías capítulo 23, en los versos 18 y 21, el Señor hablaba acerca de esto. Esto no lo viene hablando solamente el Señor en la epístola a los Hebreos. Siempre lo ha hablado, siempre lo ha tenido en los diferentes tiempos, en las diferentes edades, en los diferentes momentos de que se escribió la palabra del Señor. Dios ha venido hablando acerca de esto. Dice, porque ¿quién? Está hablando de los profetas de Dios que hablaban muchas cosas y decían, va a venir paz, va a venir bendición. Y el Señor decía, no, espere. Con todo ese pecado que ustedes tienen, con toda esa maldad, no va a venir ni paz, no va a venir ni bendición. Sin embargo, ellos decían y dicen, si estuvieran en mi secreto, y aquí les de una u otra manera los confronta, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre las cabezas de los malos. Y luego en el verso 21, ahí ustedes pueden seguir la lectura, pero en el verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban acerca de ese pecado. Y ya en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, que es el mismo Jeremías que escribe Lamentaciones,
suelta algo importante de la necesidad de estar en el secreto de Dios para poder conocer la voluntad de Dios y poder liberarnos del pecado. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. O sea, había mucho pecado, había mucha maldad, y en lugar de decir, mira, saquemos todo este pecado, porque esto es lo que nos tiene en cautiverio, esto es lo que nos tiene en esclavitud. Dice, y si estuvieran en mi secreto y me preguntaran realmente cuál es la causa del cautiverio, yo les pudiera decir, es esto: pecado, pecado tapado, pecado encubierto, pecado en apariencia. Yo no. Sí, por eso muchas de las cosas que debemos hacer en medio de todo es estar en el secreto de Dios para decirle, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Muéstrame, Señor, y estar dispuestos aún que si el Señor muestra cosas, estar dispuesto a obedecer a Dios y cambiar y ser transformado. Porque mientras ese pecado persista ahí, va a haber ¿qué? Cautiverio, va a haber esclavitud. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos? La pregunta sobra, pero la quiero decir. ¿Alguien quiere ser esclavo? ¿Alguien quiere estar en cautiverio? No. Todos queremos libertad. Todos anhelamos, buscamos la libertad. Hacemos apología a la libertad, ¿cierto? Porque qué lindo es de verdad ser verdaderamente libre. ¿Sí? Y no estar acusado en la conciencia de que, volví, hice lo mismo, volví, ¿cierto? Y papá no lo sabe, mamá no lo sabe, el pastor no lo sabe, mi hijo no lo sabe, mi hija no lo sabe, pero ahí hay un cautiverio, ahí hay esclavitud. Pero el Señor dice, despójense de ese pecado. Yo estoy ahí para mostrar dónde está y cómo ser libres. Pongan los ojos en Jesús para que puedan ser libres de ello. ¿Sí? Entonces, ahí está el Señor mostrando qué trae el pecado. Y si nosotros tenemos conciencia, yo siempre le digo, Señor, quiero ser libre. Por eso tal vez cuando al principio me convertí, les hablé hace 15 días acerca de ello, una de las cosas que le decía, Señor, esto me domina, esto es algo que yo ya hago de manera rutinaria, por favor ayúdame. Pero cuando pude ver cómo Dios me ayudó y dije, bueno, pues si Dios me liberó en esto, también me puede liberar en aquello. ¿Sí? Porque Él es el que puede quitar el pecado del mundo para que nosotros no sigamos siendo esclavos. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Pero no solo eso, el pecado no solo trae esclavitud, mira, el pecado trae ruina, trae escasez. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí? Sí. Así tengamos lo que tengamos, pero sabe, mientras persista esto, yo sé que hay momentos, y aquí hago un paréntesis para decir, hay momentos donde Dios nos pasa por algún desierto, por alguna prueba, pero son tiempos y Dios nos hace entender que sí, que estamos en una prueba, en un desierto, pero hay cosas que a veces acentúan ruina, escasez, y por eso Jeremías vuelve y muestra cuál es la causa de esa ruina, de esa escasez. Jeremías capítulo 5 verso 25, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros ¿qué? El bien. El pecado aparta el bien. Dios quiere hacernos bien, dice, pero por el pecado eso se desvía. ¿Sí? Se desvía. No hemos puesto los ojos en el Señor y por eso resultamos colisionando con muchas cosas, nos desviamos, y asimismo la bendición se desvía. Ya no tenemos ese bien que Dios quiere de darnos la bendición, de heredar nosotros la bendición, aunque hemos sido llamados, pero no está la bendición. ¿Por qué? Porque estas iniquidades y estos pecados han estorbado. Estos pecados estorbaron de nosotros el bien. Mire, yo sé que muchos
gozamos y disfrutamos el Salmo 23 donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Sí, gracias, ahí viene el bien conmigo. La bendición viene conmigo. Sí, la bendición en todo el sentido de la palabra viene conmigo. Pero ¿dónde está el secreto? Dice, si Jehová es su pastor. Si usted está atento a la voz de su pastor para como oveja obedecer su palabra. Sí, no nos salgamos de contexto, no cojamos versos y apropiamos estas palabras para mí, pero usted no se deja guiar de nadie. Escucha la voz de Dios y la tira a las espaldas como hizo Jeroboam y como veíamos el miércoles. Entonces, por eso no hay santidad, por eso hay ruina, por eso hay escasez. Entonces, cuando miro hacia esto digo, bueno, qué bueno que tengamos conciencia. Sí, y que eso nos motive entonces a buscar al que puede quitar el pecado del mundo, al Cordero de Dios, a Jesucristo, que con su sangre me limpia de esos pecados y puedo ser libre para no estar en esclavitud, pero salir de toda ruina, toda escasez. Proverbios 26:2, ¿sabe? Porque eso, alguna causa. ¿Cuál es la causa de la ruina? ¿Cuál es la causa de la esclavitud? ¿Cuál es la causa de la escasez? Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Hay algo que la causa. La ruina, la escasez, hay algo que la causa. Sí. Yo sé, y tal vez escuchamos a Pablo diciendo, yo sé vivir en la abundancia. Dice, pero primero dice, no porque tenga escasez. Pero sé conformarme. En ciertos momentos de prueba, yo sé conformarme. Si me tocó más poquito esta vez, listo. Pero es importante mirar que si hay pecado, hay iniquidad, hay maldad, dice, ahí hay una causa para que la bendición no esté. Y si no está la bendición, ¿está qué? La maldición. Mire, mis amados hermanos, yo sé que muchos me han dicho en algún momento, hace años hablaba con una persona y decía, pastor, yo no sé, creo que me están haciendo algo. Creo que me están haciendo algo. No sé, parece que me están haciendo brujería, hechicería. Y tal vez muchos tratan de pescar en río revuelto, en una cacería de brujas, ¿cierto? Hacerlo más fácil. Es una bruja mala, es un brujo malo que me está haciendo, cuando es un pecado lo que hay. Cuando lo que hay es iniquidad muchas veces. Esa es la causa, ¿sí? Ahora que por eso se abran tal vez puertas y se puedan dar otras cosas, listo, pero la causa es eso. Pero porque si usted camina con Dios, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Y vuelvo y repito, a veces la gente quisiera eso, que fuera más bien un brujo y entonces ore, pastor, para que esto se vaya. La fácil, ¿sí? Pero el Señor dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia, para que la carrera de en adelante pueda ser de victoria. Entonces, ahí está, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Si viene, es por algo. Hay que revisar. Por eso entre al secreto y dígale, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasos debo dar? ¿Cómo voy a salir de esto? Ayúdame, Señor, porque sé que esto no viene de ti, ni quieres verme en esta condición. Usted mire en todos los momentos, Dios cuando mira hacia su pueblo no quiere verlo así. No quiere verlo así. Si Dios en algún momento decidió que el pueblo estuviera así, era porque decía por su pecado. Porque se han olvidado de lo que yo les he dicho, porque no han querido obedecerme. Pues entonces mire cuál es la recompensa. ¿Sí? Entonces, tal vez mirando en esta misma dirección acerca de la ruina y la escasez, los dos cimientos que habla el Señor Jesús en esta parábola de los dos cimientos, Él es claro cuando habla y dice, el que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a considerar a un hombre prudente y sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero el que oye estas palabras
o no se hace el que no las oye y no las obedece, no las lleva a la práctica, le voy a considerar a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Dice, y vinieron las aguas, vinieron los vientos, vinieron los ríos y dieron con ímpetu. ¿Y qué? Dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué vino ruina? ¿Por qué vino ruina? Por la desobediencia. Sí. Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no atendemos a la voz de Dios. Porque no vamos al requerimiento de Dios y decimos, sí, está bien, Señor. Sí. Voy a tomar cartas, Señor, aún Espíritu Santo, guíame porque quiero soltar esto, quiero despojarme de esto. Y tú mismo me ayudarás, Señor, ya que me has mostrado, porque eso tiene el Señor, además de mostrarnos, Él mismo nos ayuda y nos muestra. Por eso Él es el perdón, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el pecado no puede estar en nosotros. Pareciera que, escúcheme bien, el pecado no se suelta, pero si no se suelta es porque no hay el ADN correcto. Si hay el ADN correcto, seguro que se va a soltar. Por eso Cristo es la respuesta para ese pecado. Pero ante todo, escúcheme bien, hay una consecuencia, la dejé para último, que es complicada. Y que tal vez miramos aquí y es claro cómo es coherente la palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y atrás está diciendo, despójese de todo peso y del pecado, para que pueda correr con paciencia la carrera que tiene por delante. ¿Sabe? El pecado hace algo que a veces no lo tenemos en cuenta, y es que nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Ustedes conocen desde Génesis capítulo 3 que está la caída del hombre. Si ustedes miran ahí ese momento cuando el hombre pecó, el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayeron, desobedecieron al Señor y vino el pecado por primera vez. En el capítulo 3, versos 23 y 24 dice, después de mostrarles el Señor y confrontarlos, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Separación. Lo sacó para que labrase la tierra, el que fue tomado. Y luego dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. Eso es separación. El pecado produce eso, nos separa de Dios. Por eso no vamos a dejar de hablar. ¿Qué ganamos con venir y cantar cosas y música? Y no hablo de qué nos puede separar y que ustedes puedan revisar. Ahora, si usted no lo toca eso, ahí sí como dice, haga caso omiso. ¿Sí? Señor, su cuota se le vence tal día, pero si ya haga caso omiso de este. No se vaya a molestar, otra vez hablando. No importa, porque puede haber que algunos todavía necesitan escuchar la palabra. Si usted no diga, gloria al Señor, ya fui limpiado de eso. Tú eres el Cordero que quitas el pecado del mundo y me has limpiado. Sí, pero yo no puedo dejar de hablar de estas cosas porque la gente puede estar separada. Puede estar lejos de Dios por el pecado, por la iniquidad. Sí. Y tal vez miro hacia este escenario, Isaías 59, verso 2. Y me parece todavía mucho más clara la palabra. Dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, nos separa. Sí, es un estorbo, es algo intermedio. Por eso el Señor dice, es que si no lo quitan no me van a poder ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso se alejó de vosotros la bendición. Por eso no está. ¿Qué está pasando? ¿Sí?
Y entonces ahí está claro, son las iniquidades las que han hecho esa división. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues mire, analice. De verdad, miremos hacia estos, que si estoy viviendo bien, entonces seré bienaventurado por lo que esté pasando. Pero si hay algo que corregir, algo que hacer, algo que cambiar, pues tomemos la decisión y digámosle, Señor, reconozco esto. A mí me gusta mucho cuando David, por eso David es conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice, Señor, cuánto amo yo tu ley. Señor, gracias por tus mandamientos, estatutos y decretos. Así lo dice en el Salmo 19, dice, tu siervo es amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces estaré íntegro. ¿Sí? Pero qué bueno es cuando viene ese momento donde nos dejamos confrontar y decimos, sí, es que ha habido esto, caramba, de verdad yo cargaba esto. ¿Sabe? A veces nos pasa, yo sé que a veces nos pasa de pronto de manera inconsciente. Yo sé que cuando hacemos los trasteos es que nos damos cuenta de que hemos guardado un poco de cosas que no servían, ¿verdad? ¿Sabe? Así pasa, cuando el Señor nos llame vamos a ver que hay un poco de cosas que no vale la pena estar cargando. Decimos, esto ya debe haberlo botado, esto mire, documentos del año del 1995. Apolillados, sin poco de cosas, que eso ya no tienen nada. Sí. Y tal vez nosotros podemos mirar y eso. Entonces, el pecado nos separa, nos esclaviza, el pecado nos trae ruina, nos trae escasez. Entonces, esto nos debe llevar a decir, oiga, sí, venga, me quiero despojar, ya no más esto. Señor, ayúdame, porque al fin y al cabo no es tanto nuestro esfuerzo y no es por nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer, sino es por el poder de Dios que actúa en nosotros, por la presencia del Espíritu Santo para ser librados de ese pecado que nos trae esclavitud, que nos trae ruina, que nos trae escasez y nos separa de Dios. Con razón el Señor en Juan capítulo 15 decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto será cortado, echado al fuego. Porque separados de mí nada podéis hacer. Pero mientras persevere el pecado, nosotros vamos a estar separados de Dios, alejados de Dios. Y vamos a estar sin fruto, vamos a estar sin razón de ser. Por eso, créame, este mensaje hoy lo traigo tal vez mirando la ternura de Dios, de cómo Él nos habla y dice, suéltalo. Pídele a Dios mismo, ya que Él te está haciendo ver estas cosas, pídele que esto sea quitado de su vida. Señor, ayúdanos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Dice, puestos los ojos en Jesús. Porque Él, además de quitarlo, dice, pues ponga la mirada. Con razón esto hace referencia a lo que pasó allá con la serpiente de bronce, ¿cierto? Dice, vuelvan la mirada a Él, pues pongan la mirada en Jesús. La mirada en Jesús, ¿para qué? Para que en adelante ser como Jesús, ser como Él, en esencia ser como Él, pensar como Él. Por eso hace 8 días hablamos de cómo debe ser el pensamiento. Ver como Él, cómo ve el Señor. Escúcheme bien. ¿Sabe? Esto a mí me bendice mucho cuando pienso en la mirada de Jesús. Digo, una mirada pura, una mirada tierna, de amor, de misericordia. No una mirada cargada de, tal vez, de inmoralidad, de lascivia, de lujuria, de concupiscencia. ¿Sabe? Y cuando yo miro esto digo, Señor, ayúdame, así quiero ser. Y cuando yo pongo la mirada en Él para hacer, por eso yo le digo, no me desenfoco, pongo la mirada. Si quiero ser como Jesús, debo estar con la mirada. Porque si no me desvío, empiezo a tener otros modelos. Y empiezo, y como el que maneja el vehículo y como las estadísticas, ¿cierto? Si yo no veo el espacio, si yo no le apunto al blanco,
seguro me voy a desviar, no voy a hacer, no voy a pensar, no voy a amar, no voy a perdonar como Él perdona, porque cuando lo veo a Él perdonando a pesar de todo lo que le hicieron, ¿quién soy yo para no perdonar? Para vivir como Él. Si yo estoy haciendo así, tal vez empiezo a despojarme de todo pecado para poder tener esa anhelada santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia, por eso les decía, esta palabra tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, porque solo la mirada enfocada en Jesús será el principio fundamental para vivir en santidad, para vencer el pecado. Solo esa mirada enfocada en Jesús. No sé a qué cantante esté admirando y esté mirando y escuchando todos los días, pero si no honra a Jesús, si no glorifica a Jesús, yo quiero decirle, va a resultar parecido por allá, va a ser un híbrido. Por eso esa mirada enfocada en Jesús, así como los conductores encontraron que la clave era poner la mirada en ese espacio para poder pasar, así nuestra mirada debe estar en Jesús como principio fundamental para vivir una vida de santidad, para poder vencer al pecado. Si usted quita la mirada de Jesús, el pecado ya coge ventaja en ti. Pero mientras esté mirando a Jesús y esté anhelando ser como Él, el pecado no te toca. Y si el pecado no te toca, la esclavitud no te toca, la ruina no te toca, y vas a estar pegado al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra y más. Antes de este momento de la cena que vamos a celebrar, Señor, donde tu palabra dice que tu cuerpo fue molido, tu sangre fue derramada por nuestros pecados, porque te diste como el cordero que podías quitar el pecado del mundo. Perdónanos, Señor, perdona en todo lo que haya pecado en nosotros. Lávanos y límpianos de toda iniquidad, y hoy miramos hacia ti, Jesús, para pedirte que nos cubras en tu gracia y que tu presencia, Espíritu Santo, nos envuelva para ser limpiados de esas manchas de mentira, manchas de maledicencia, manchas de orgullo, de altivez, de soberbia, manchas de inmoralidad, de fornicación y adulterio, manchas, oh Dios, de borracheras, manchas aún, Señor, de brujería, hechicería. Sepáranos de esto, límpianos de esto. Tal vez en un tiempo se vivió cuando no te conocíamos, pero ahora con tu agua purificadora, lávanos. Y has enviado hoy tu palabra una vez más, advirtiéndonos que nos conservemos en santidad, que tengamos paz para con todos, que nos despojemos de todo esto, que pongamos la mirada en ti para poder lograrlo, y nos has mostrado todo lo que trae. Nos has hecho conscientes de lo que trae el pecado en nuestra vida, como pasó con Adán y todas las generaciones después, cómo fueron llevados en cautiverio, en ruina, Señor, los tiempos de Gedeón, donde vivían en una escasez terrible, pero tú los libraste, tú los sacaste, tú los limpiaste. Y hoy, a través de esa obra redentora en la cruz, nos has justificado, nos has dado una nueva naturaleza con tu presencia, Espíritu Santo.
para ser lavados y regenerados. Lávanos, Señor, el chisme, la murmuración, los odios, los resentimientos, la falta de perdón, tantas cosas que se levantan, que a veces nosotros mismos consentimos. Pero gracias por hablarnos, Señor. Gracias por perdonarnos y gracias, como te decía hace unos días, por empezar esa obra y por perfeccionarla cada día. Y me pongo por Idelán, Florida Blanca. No somos perfectos, Señor, pero hoy te decimos, sabemos que podemos ser mejores y lo podemos ser en ti, Señor Jesús. La obra no está terminada, pero todavía se puede mejorar esta obra. Y muchas veces tal vez usas la misma disciplina, el dolor, para hacernos entender el pecado y poder ser limpios del pecado y poder aprender a aborrecer el pecado, que es lo que hace tanto daño. Eso ha hecho tanto daño en la humanidad. Pero tú, Señor Jesús, viniste a traer respuesta a esta necesidad del ser humano, esa necesidad profunda de ti. Gracias. Gracias por hacer la obra y gracias por limpiarnos. Mira, mis hermanos saben de qué cosas, con qué cosas luchan. Gracias por hacer esa obra. Gracias por hacer esa obra. En el nombre de Jesús. Amén.